Entendido, ahí les va a salir una ventanita de entendido que está la grabación en proceso. Para que podamos recurrir de manera remota a través del canal de YouTube, Tip Histórico, después les voy a pasar el link y también les voy a pasar mi mail por si en algún momento ustedes desean hacer algún contacto, lo que sea, preguntarme y demás. Daniela ya hizo el primer paso, que es compartir con ustedes la carpeta de Drive, en donde van a ver un PowerPoint que reúne algunas obras a analizar en el encuentro de hoy, donde también van a ver algunos PDFs sobre literatura del siglo XIX en Argentina, que es lo que nos reúne en el taller de este jueves y el próximo. Voy a poner la opción de compartir pantalla, que es lo que a mí me está interesando en estos momentos, y vamos a comenzar con una actividad disparadora. Si me dejan un segundo, voy a compartir. Ustedes, por favor, indíquenme si pueden ver el PowerPoint, la presentación con diapositivas como corresponde. ¿Lo llegan a ver bien ahí? Ahí se ve. Muy bien. Historia, arte y narrativa del siglo XIX. Ustedes saben que Argentina, nuestra nación, nuestra gran nación, para aquellos que somos fanáticos de la historia, comenzó mucho antes de lo que se puede decir que es la famosa Revolución de Mayo, ese mito fundacional. El mito fundacional de la Revolución de Mayo, que nos habla de la primera junta, de Cornelio Saavedra, de Mariano Moreno, nos habla de un Manuel Belgrano como vocal y de tantos otros personajes que se reúnen a dar los primeros pasos a esa patria que posteriormente ustedes y yo vamos a habitar. Es el mito fundacional de un pedazo, un cacho enorme de tierra que en esa época se lo conocía no como Argentina, desde luego, sino como el Virreinato del Río de la Plata. Y ahí va a comenzar la historia del siglo XIX. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque con el periodo independentista comienza poco a poco los verdaderos pasos a esta incursión autónoma e independiente. Hoy nos vamos a centrar principalmente en el siglo del 1800, a través de la ONG Leamos un Libro, que se encarga de la difusión de la literatura, que se encarga de la difusión de cultura y de narrativa, que es tan importante y tan valiosa. Yo lo que les voy a sugerir es que observemos todos juntos este mapa de este periodo de la Argentina del siglo XIX. Recuerden que Argentina viene del vocablo argentum, en latín plata, por el río de la Plata, y observen de todo el actual territorio nacional, que hoy son 23 provincias más las Islas Malvinas, lo que éramos en esa época, lo que éramos en ese periodo. Todo lo que ven pintadito de color verde responde al territorio aborigen. Ojo, no es lo mismo decir territorio indio. Sabemos que Cristóbal Colón por error llegó a América, él buscaba una ruta alternativa de las Indias, y la realidad es que por eso no mencionó indios a los que vivían acá. Hoy por hoy no es un vocabulario históricamente correcto o aceptado. Podemos ver que casi la mitad del país estaba bajo el territorio de los nativos, el territorio aborigen. Con eso vamos a trabajar más adelante. Quiero que por ahora nos centremos en las provincias conocidas, en el Gran Chaco, en Santiago del Estero, Buenos Aires, el litoral, la región cuyana. Eso era Argentina en el siglo XIX. Y antes de continuar con este relato, me gustaría proponerles una actividad disparadora y quiero que en ese pedazo de papel que tienen a mano, en ese pedacito de hoja, y con esa virome, con ese lápiz, lo dividan en dos, la hoja en dos columnas y en una columna escriban tres palabras o vocablos que ustedes relacionan con el siglo XIX. Y en la segunda columna, tres palabras o vocablos que ustedes relacionan con la actualidad argentina. Vamos a trazar una especie de paralelo entre el pasado y el presente, porque después de todo la historia nunca es pasado, es puro presente. Entonces piensen, tres vocablos que ustedes relacionen con la Argentina, con esta Argentina casi por la mitad, con esta Argentina donde todo lo que es la Patagonia era algo foráneo. Tres palabras que relacionen con
el siglo XIX, y posteriormente a eso, en la segunda columna, 3 vocablos que ustedes relacionen con el siglo XXI en nuestro país, que ya tiene otra textura, otra, otra terminología también, otras tierras. Yo de paso voy chusmeándoles las caras, voy a mirar quiénes están, le veo a Mati pensando. Mati, ¿ese es tu nombre? Estás con el micrófono silenciado. Si querés, hace clic en el Mi micrófono. nombre es Matilde, pero bueno, como todos me dicen Mati, me puse Mati ahí. Matilde, yo a vos te conocía antes, habíamos estado en el taller anterior, Matilde, de septiembre del año pasado, Estuve en varios, ¿cuál decís? el de De muralismo historia, sí. mexicano y guerra civil No, no, española. no, lamentablemente no. Este no. Muy bien, después la tengo a Mercedes. Mercedes es la primera vez que haces un taller conmigo. ¿Estuviste en los del año pasado? No sé si está por ahí cerquita Mercedes, tendrá ganas de charlar. Karina, Inés, la tengo a Paula Bandini. Mercedes, ¿y ese Hola, es el soy primer Karina. taller? Estoy en la calle, por eso tengo la cámara apagada. Hola Karina, bienvenida. Gracias. Ahora cuando Bienven- llego a casa prendo la cámara. Tranquila, tranquila. Bueno, veo que hay muchos que es la primera vez que hacen un taller. Liliana Romero, María, Inés. No tengo cámara, dice Mercedes. No pasa nada. Yo tampoco tenía, por eso me tengo que andar dividiendo. Bueno, ya estamos con esas 3 palabritas. Piensen, cuando hablamos del siglo XIX, ¿qué nos evoca? ¿A qué nos retrotrae? Y cuando decimos, bueno, siglo XXI, que parece que, wow, pasó un montón de tiempo, lo cual es verdad, pero particularmente, como dice el historiador Eric Hobsbawm, en el medio del siglo XX, el famoso siglo corto y el siglo largo, fue muy particular. Bueno, ¿quién se anima? Esta siempre es la parte que por ahí cuesta un poquito, ¿no? Porque hay que como romper el hielo. ¿Quién se anima a comentarnos estas palabras y a compartir con nosotros estas palabras del primer ejercicio? Yo si quieres yo me animo. Bueno, muy bien, ¿Mm? te ¿Qué tal? Buenas escuchamos. tardes. Buenas tardes, ¿cómo Mira, estás? todo bien, por suerte. Yo los vocablos que se me ocurrieron fue, bueno, del siglo, fue gaucho, fortín y carreta. Muy bien, sí, el icono. Y, de, y del siglo XXI, la computadora, avión y auto. Había puesto internet también, pero Está buenísimo. traté de buscar otro vocablo para ese Está siglo, pero silenciada, no, Sol. no se me ocurrió. Seguí silenciada. ¿Puedo decir las mías? Solange. Para el siglo XIX yo Sí, sí, puse adelante. unitarios y federales y campo. Bien. Y para la actualidad, lucha por los derechos, contrariamente a inestabilidad, y dólar, por los intereses económicos, no siempre que nos caracterizan. Solange, no se te escucha. Estás muteada otra vez. Muy bien, ahora sí se me va a escuchar. Ahora sí. Vale.
Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, yo puse para el siglo XIX expansión, guerras, organización o incipiente organización. Y para ahora Sí, puse sí. corrupción, inclusión, Ujú, inflación, inclusión. O sea, en el otro expansión, acá estamos inclusión y inflación. Bueno, muy bien. Están surgiendo cosas muy interesantes, porque la realidad... ¿Ahí me escuchan o no? Sí. Perfecto, bien. Están surgiendo cosas muy interesantes. Esto de extrapolar el pasado con el presente es algo que es un ejercicio muy poco recurrente o muy poco requerido por los profes de historia, pero está muy bueno que lo hagamos, porque la realidad es que tenemos que entender que los procesos históricos no son una isla en el mundo, no son una isla en medio de la historia, vamos a decir, y que tienen su relación de ser. Lo que leían todos ustedes respecto al siglo XIX tiene que ver con ese imaginario que tenemos de Argentina del siglo XIX, ese imaginario Ay, de... yo estoy en casa, si querés te puedo compartir. Sí, me encantaría. Bueno, yo en el siglo XIX pensé civilización, barbarie e inmigración. Excelente, sí. Siglo XXI, globalización, popular y hegemonía. Cómo cambian los vocablos, ¿no es cierto? Pero todos apuntan a eso, a ese salto cualitativo que hubo en la tecnología y también en las relaciones políticas y sociales. ¿Alguien más quisiera compartir con nosotros? Sí, te digo, yo en el siglo XIX usé independencia, despertar, ilusión. Y hoy frialdad, tecnología, incertidumbre. Incertidumbre, fuerte. Es una palabra fuerte, pero claro, con la inestabilidad económica que tenemos y también con los problemas estructurales que tenemos como pobreza, por ejemplo, o inseguridad, incertidumbre se cuela por todos lados, sin lugar a dudas. En eso coincido mucho, Mati, con vos. Muchas gracias. ¿Hola? Sí, Sí, pues es que, bueno, recién se me ocurrió. Puede ser del siglo XIX exclusión y sí. del siglo XXI inclusión. ¿Podrías repetir un poquito, por favor? Sí, exclusión en el siglo XIX y el siglo XXI inclusión. Ya que este siglo, o sea, anteriormente era solamente la gente de plata la que podía hacer algo, crecer, no tenían más posibilidades ni siquiera las mujeres en esa época, Muy bien. y ahora hay como una mayor inclusión. Me Sí. pareció, no sé si está correcto, o por ahí me expresé mal. No, se entendió muy bien. Te escucho muy bien. Se te escucha un poquito lejos. ¿Me escuchan ustedes a mí? Pasa que tengo el micrófono en cualquier lado. Sí, sí. Te Sí, escuchaba ahí, perfecta, se te César, un escucha, poco Sol. confuso. Muy bien, Tamara está levantando la mano. Sí, Tamara. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy Buenas medio así que noches. puedo estar y escucho, pero quizá no pueda participar constantemente. Pero recién me enganché y bueno, no elegí las palabras, veo que han elegido palabras para contraponer, pero lo que escuché, algo que me sorprende y quería compartir, cuántas cosas en realidad no cambiaron, porque antes hablaron de guerras y estamos en un momento donde hay más guerras que nunca, donde estamos hablando de exclusión e inclusión y hay más excluidos que nunca. O sea, me parece que no se ha modificado mucho. Buscaban soberanía y estamos quizás más dependientes que nunca, o sea que la soberanía se sigue buscando. Más allá de que son como lindos eslogans y lindos ideales a conquistar, o lindas frases, sí, buscamos la inclusión, pero si buscamos la inclusión es porque no hay. Entonces seguimos, recién hablaba un muchacho antes se hablaba de los ricos acceden, y hoy ¿quiénes no acceden? Solamente los ricos, los pobres cada vez son más pobres. Me parece que no hay tanta diferencia y lo que vos decías de extrapolar o comparar tiene que ver con un ideal que cada uno tiene, de lo que o aprendió en la escuela, de lo que le tocó, le contaron, Sí. pero cuando yo escuchaba de afuera, me daba cuenta que en realidad no cambió nada, porque es lo mismo. La diferencia está en las metas o en los programas o en los paradigmas que se nos
muestran como a perseguir, pero pasa lo mismo. Excluidos hay más que antes. Lo que pasa es que ahora son considerados de otra manera, pero están excluidos. De hecho, buscamos la inclusión, Sí. y la buscamos es porque no la tenemos. Si buscamos la paz, es porque no la tenemos. Buscamos soberanía, independizarnos, no somos independientes, dependemos más que nunca de un gobierno exterior. Y antes lo que se buscaba era la independencia y la soberanía. No teníamos moneda, ahora creo que tampoco. No sé, me parece que no ha cambiado nada. Esta era mi mirada, que son las palabras, pero en el fondo los La argentinos, esencia es la en misma, decís. la historia argentina, no ha habido, más allá de los cambios mundiales tecnológicos que no se discuten, pero que no han sido cambios de la Argentina, sino han venido desde el lado y nos han Cambios de llevado. afuera, pero no, vos te Claro. referís a no cambios estructurales intrínsecos desde adentro. No, Muy por lo bien. que estoy escuchando, o sea, porque no hice el ejercicio, ¿no? De pensar, los escucho y digo, wow, es lo mismo. Sí, En hay 100 palabras que años, resuenan todavía. Yo creo que somos claro, o que es al una... revés, ¿entendés? O que si se ponen en juego el antónimo, es porque seguimos igual. Si yo pido inclusión, Sí, es porque no la tengo. Entonces hay excluidos. 150 años después, que sigamos hablando de excluidos del alimento, o excluidos de los medios de producción, como está pasando con el desempleo, es excluir a alguien del medio de producción. ujú, ujú, O sea, desde luego. Sin embargo, esa ahora, es mi mirada. más allá de que esos actores sociales siguen vigentes, en esa época, al menos al principio del siglo XIX, no podemos hablar de sujetos de derecho. Ahora esas personas, esos actores sociales sí tienen, gracias a la Constitución Nacional, gracias a un montón de reformas que hubo a posteriori y gracias a los marcos legislativos, ciertos derechos que podríamos decir que los acompañan o no. Eso es otro tema de otro debate, de otro taller sumamente interesante, la lectura, Tamara, que propones, que claro, y que somos independientes, si no, no sería tan importante la negociación con el FMI, que es uno de los grandes temas del año, si no, no sería tan importante el otro gran tema del 2022, la guerra en Europa del Este, Ucrania con Rusia, que afecta a todo el mundo. Son discusiones que la humanidad va a seguir teniendo por las características intrínsecas que tiene el ser humano. Ahí ya nos Claro. metemos un poco más en el terreno de la filosofía, al cual a mí me fascina y me encanta. No, tal cual. Y aparte lo que vos decís, sí es cierto del sujeto de derecho, o sea, lo que se logró con el salto jurídico, de reconocimiento como tal, pero seguimos, creo que entiendo y ahí coincido, pero si uno mira en profundidad, en realidad son conquistas, pero que en lo profundo no se han terminado ni se han desarrollado, porque hoy por hoy seguimos hablando de sujetos de derecho, las mujeres pidiendo derechos. O sea, sujetos de derecho no fuimos hasta ahora, entonces. ¿Me explico? Éramos, sí, legalmente, jurídicamente, pero mentira. En los hechos no. Entonces, porque si todavía seguimos pidiendo derechos que tienen que ver con la persona, con la personalidad de un ser, Sí. que no lo tenemos, es porque entonces no se llevaron a cabo, no se concretaron. Esto es lo que digo, que no es que no haya cambios. Sí, obvio, está la Constitución, todo lo que quieran, pero eso es teórico. En lo profundo, cuando uno rasca un poquito, se da cuenta que seguimos pidiendo lo mismo. Sí, son características de desigualdad propias de un mundo también Claro, eso capitalista, es. más allá Exactamente. Sí. más allá del modo de los medios de producción, cuando el mundo era feudal también, o cuando el mundo era agrícola en el Neolítico también había quienes se guardaban más cosecha que otros, y ya con la mala distribución del alimento, que hoy en el capitalismo se llama la mala distribución de la riqueza, ahí ya sembras una desigualdad que va a ser la semilla que germinará en guerras, en acciones bélicas, que va a terminar en diferentes conflictos, que es lo que vemos hoy en día. Sí, si hacemos un recorrido más histórico de eso. Es sumamente interesante, Tamara, la reflexión que haces. A mí me encanta porque combina política con filosofía. Es maravilloso. ¿Alguien más quiere leer las palabras siglo XIX, siglo XXI? ¿O ya empezamos con el recorrido? ¿Cómo prefieren? Bueno, vamos a comenzar entonces. La reunión se va a terminar dentro de 10 minutos, así que la realidad es que vamos a apurarnos un poquito. Seguramente
¿Por qué elijo Zoom? Que es bastante hincha, que cada 40 minutos nos interrumpe. La realidad es que es la única plataforma que me permite a mí grabar para luego subir la clase o el encuentro, el taller. Por eso lo prefiero. Es bastante tedioso tener que conectarse, volver, pero bueno, al menos me permite poder darle la grabación. Bueno, yo elegí 4 imágenes a entender sumamente representativas de Argentina. Miren las cataratas y el glaciar, las islas, la avenida 9 de Julio, estos íconos argentinos que van más allá de lo temporal. Y recién les jugué un poco con la línea de tiempo, y ahora les comparto 4 postales de nuestro país, que más allá de que las dos hay 3 que son muy naturales, mientras que hay una que tiene que ver más con lo tecnológico, se ven autos, luces, edificios altos, propios del siglo XX-XXI. Creo que son 4 paisajes postales representativas de nuestro país, para saber que la naturaleza es atemporal y que ha acompañado a la humanidad a lo largo de los años, de los siglos, y eso no deja de ser maravilloso. Son elementos que hacen y constituyen a la argentinidad, de lo que se espera de Argentina. Si le preguntamos a un turista, a una persona que no ha venido a Argentina, ¿qué sabes de Argentina? Te van a decir al Diego, te van a nombrar al Che, a Evita, te van a nombrar el asado, y te van a nombrar también las cataratas, o el glaciar, Perito Moreno, que son íconos paisajísticos de nuestro país que me pareció muy apropiado compartirlos con ustedes. Vamos a empezar con el recorrido histórico. Argentina en el siglo XIX claramente era muy diferente a lo que vemos hoy. Tenemos calles de tierra, había muy pocas con no asfalto, ojo, con adoquines de piedra por donde circulaban las carretas tiradas a caballo. ¿Dónde se encontraban esas calles más importantes? Tamara, ¿estos encuentros quedan grabados? Sí, claro. Tamara, te cuento, estos encuentros quedan grabados y los voy a subir a mi canal de Instagram, perdón, de YouTube, que se llama Tip Histórico. Ahora después se los voy a escribir por aquí y lo pueden volver a ver las veces que sea necesario. Les decía, son calles de adoquines particulares para los vecinos más pudientes de Buenos Aires, el famoso microcentro, la calle que va a acompañar al Cabildo, que va a recorrer la plaza a sus alrededores, Parque Lezama. Estamos hablando de puntos muy claves y que si nos ponemos a mirar en un mapita no es un abanico enorme de calles adoquinadas. Entonces estamos hablando que Argentina en la primera parte del siglo XIX hay tierra, hay barro, hay mugre, hay bosta, hay olor a caballo, hay olor a mierda por todos lados. Sí, lo que vamos a reconocer es que Argentina desde los inicios, de Buenos Aires particularmente, fue una ciudad muy comercial, con ferias, con mucho, gracias al puerto, ¿no? No nos olvidemos que el puerto del Río de la Plata fue lo que le dio la particularidad, la belleza y la importancia política y jurídica a Buenos Aires. Entonces el puerto y su consecuente comercio, actividad comercial, les ha brindado muchas posibilidades. Esta imagen me encanta. Es una foto. Es una foto, ¿y qué ven en ella? Cuéntenme. Gauchos tomando mate y comiendo un asado. Ay, ¿hay algo mejor que tomar mate y comer asado? Que yo sepa, no. Son íconos representativos y acá me meto con la cultura y tradición. Me parece que alguno lo mencionó por ahí. Fíjense como el gaucho, que es un actor social propio del siglo XIX, que ustedes lo nombraron, y que, ojo, no estaba para nada relacionado con lo porteño, sino con lo pampeano, que van a ser 2 escenografías totalmente diferentes. Lo porteño, la ciudad, los ricos, los blancos, los criollos, los chetos, como dirían los chicos ahora, y el gaucho, lo pampeano, lo rural, las actividades gauchescas, relacionadas muchas veces con los malones de indios, como decían en esas épocas, y relacionadas con las clases más humildes. Pero el mate y el asado es una costumbre, un rito gauchesco que posteriormente con los años se trasladó a las ciudades. Acá vemos la famosa pirámide de Mayo, ¿sí? Algo más que no ha cambiado, el gusto por el mate y el asado, ahí está. Totalmente tú lo has dicho, Tamara. Vemos esta foto del Cabildo cuando era el verdadero Cabildo construido como institución política.
todavía no estaba recortado, sus brazos no se le habían cortado para hacer las avenidas. Y la pirámide de Mayo, que en el centro, emplazada en el centro de la plaza, que en esa época era de la Victoria, constituyen uno de los paisajes más hermosos de nuestro país. Acá esta foto ya es de fines del siglo XIX, vemos el tranvía, y fíjense que en esta esquina podemos ver un negocio, ya estamos hablando de edificios de 2 pisos, ya no estamos hablando de un solo piso, ya estamos hablando de asfalto más sofisticado, estamos hablando de un tranvía, de un medio de transporte popular, posteriormente va a ser reemplazado por el colectivo. Fíjense las fotos anteriores y esta, que es la última del siglo XIX, como en 80 años ha cambiado mucho. El gran surtidor, un almacén. Un almacén. Y si nos vamos a Caminito, a Barracas o a La Boca, esta clase de fachadas las podemos encontrar todavía, porque quedan como patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hasta acá me siguen o voy muy rápido? Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Acá tenemos otra imagen, otra foto, también de la misma época. Y para los que amamos el vicio de fumar, una cigarrería, qué cosa maravillosa. Sin embargo, acá no vemos ninguna carreta, no vemos ningún tranvía, sino una carreta. Acá está lo interesante. El tranvía solamente comunicaba algunas esquinas y no todas. Pero fíjense cómo acá ya no tenemos un edificio de 2 pisos, sino de 3. ¿Qué significa esto, gente? Crecimiento urbano, crecimiento edilicio. Significa que Buenos Aires en esta época se empieza a afianzar como una ciudad cosmopolita en América, ni siquiera en Latinoamérica, en América, una ciudad cosmopolita. No se olviden que nosotros en 1911 inauguramos la primera estación subterránea, la famosa línea A de toda América. ¿Sí? El subte es un invento del tren, el subte sí, siempre de los gringos, de los ingleses, pero en Argentina, esa Argentina que hoy está atada a una deuda, que tiene una incertidumbre absoluta y tantas cosas como las que estábamos hablando anteriormente. Fuimos los primeros en cavar unos túneles enormes y de mandar un tren por ahí debajo. ¿Sí? Esto se puede charlar y debatir largo y tendido. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Vamos bien? Qué lindo verte, Paula. Qué lindo verte. Me gusta ahí con el mate, muy bien. Chicos, chicas, gente, estamos llegando casi a los 40 minutos. ¿Les parece cortar y nos volvemos a conectar en un minutito? Con la misma invitación. Los espero. Y seguimos. Finalizar.